Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo desde el lugar del mundo desde el cual nos veis. Os damos la bienvenida a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recuerdo que estamos retransmitiendo en riguroso directo y a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, Vaughan Live y otras. Bueno, pues estamos en esta ocasión acompañados de Carlos Jaramillo, que nos trae una entrevista titulada El papel del trauma psicológico en las relaciones. Bueno, este es un tema muy interesante. Estaba charlando con Carlos que el trauma es un gran desconocido en realidad, porque hay diferentes niveles de trauma, ahora nos contará un poquito más, y que muchas personas tenemos algún nivel u otro de trauma y por ende puede afectar a las relaciones. Así que os invito a quedaros con nosotros y os voy a contar un poquito más sobre Carlos antes de darle paso. Carlos Jaramillo es experto en educación y psicología, coach y terapeuta de relaciones. Además es facilitador oficial de una escuela, conferencista y tallerista en procesos de desarrollo humano. Bueno, ahora sí, vamos a saludar a nuestro querido invitado. Hola Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias a ti y como comentaba Carlos por traer este tema que muchas veces es un desconocido y que atañe a tantas personas, ¿no? Así que yo quería comenzar preguntándote un poquito por tu trayectoria, cómo ha sido, aunque ya hemos leído que eres bastante polifacético en este terreno de la terapia, pero cómo es que comienzas a especializarte en el trauma, ¿no? O el por qué te llama tanto este tema. Bueno, pues realmente el tema del trauma es un tema que vengo estudiando hace aproximadamente 2 años y medio, profundizándolo, una rama de la psicología que se llama la psicotraumatología, y me generó especial interés por el hecho de que gran parte por lo cual hago lo que hago y por lo cual me especialicé en el tema de las relaciones fue también por mi misma experiencia, ¿no? Por el tema de vivir la complejidad de las relaciones y quería entender eso cómo funcionaba. Dentro de eso empecé entonces a estudiar las distintas cursos, talleres y las distintas especialidades en las cuales he trabajado y llegué hace aproximadamente 2 años y medio a este tema del trauma psicológico. Primero, por una escuela en la cual hago parte, la cual me dio como los primeros indicios de que el trauma tenía un gran papel en la desarmonía de las relaciones. Y desde ahí empecé a indagarlo ya desde el terreno de la psicotraumatología, desde aspectos no solamente de la psicología clínica, sino también cognitiva. Y sigo estudiándolo porque es un tema bastante profundo y hoy en día puedo decir que lo aplico en gran parte de mis consultas porque una vez uno identifica cuáles son los distintos tipos de trauma que una persona tiene y los aprende a reconocer, eso de entrada es una herramienta potente para armonizar las relaciones de cualquier naturaleza, principalmente la de pareja, que es una de las más complejas. Uh-huh. Claro que sí, y además que sí que es una de las más complejas, por lo menos yo estoy de acuerdo, y donde salen muchas cositas que tenemos ahí pendientes, ¿no? Así que ahora sí, cuéntanos un poquito más, Carlos, cómo en este momento, cómo se originan esos traumas, ¿no? Tanto cuándo más o menos, y también en qué lugar de nuestra mente se alojan. Vale, Elena, lo primero que me gustaría decir para todas las personas es que estos términos que generalmente son términos clínicos y que pueden generar o las personas pueden tener la impresión de que una persona que tenga trauma entonces es una persona que tiene algún problema mental o que es una persona que de alguna manera no es normal. Tenemos que aprender a democratizar la salud mental y creo que es uno de mis principales propósitos como terapeuta, que las personas aprendan a reconocer y que entiendan cómo es que funciona no solamente su fisiología, sino también su campo mental. Por eso justamente hablo del trauma y es importante que entendamos que el trauma es transversal a cualquier persona, independiente de su nivel social, económico, de su posición geográfica o de su nivel de desarrollo cognitivo. Voy a empezar a definir el trauma de una manera muy sencilla y a partir de eso entonces nos vamos metiendo en las capas de este tema tan apasionante para llegar al tema de las relaciones. El trauma, como su nombre lo indica y por eso tiene el adjetivo psicológico,
porque hay dos tipos de trauma. El trauma físico, que es generalmente el que se vive cuando yo tengo algún accidente, ¿sí? Y de eso se encarga la medicina. Y el trauma psicológico, que está aludido al campo mental. Recordemos que el campo mental es el campo operativo de nuestro cerebro y es el que regula todas nuestras funciones psíquicas, todas nuestras funciones para poder desenvolvernos en el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestra biología está configurada con un mecanismo trifásico del cerebro. El cerebro opera a través de tres cerebros y una de las funciones vitales del cerebro es asegurar, y eso es por biología, asegurar la supervivencia. Para eso tiene un mecanismo que está ubicado en la parte de atrás que se llama el tallo cerebral y un órgano chiquitico que se llama la amígdala, que está en dos componentes y su función es garantizar la supervivencia. ¿Qué sucede? Que cada que un estímulo externo supera los umbrales de percepción de nuestros sentidos físicos, entonces se interpreta en nuestro cerebro como una amenaza de peligro e inmediatamente hay un mecanismo de reacción, un mecanismo de protección. Se segregan neurotransmisores a partir de nuestras glándulas suprarrenales y entonces el mecanismo es binario, un mecanismo binario para reaccionar ante la interpretación de que algo nos pone en peligro, el ataque o la huida. Ese mecanismo es totalmente inconsciente, es totalmente automático. Nosotros no lo procesamos. Un ejemplo clarísimo cuando lo podemos verificar. Si yo voy atravesando la calle y un auto viene con mucha velocidad y yo veo que ya está muy cerca, yo no tengo la capacidad de procesar eso conscientemente. Es automático, se dispara. Inmediatamente yo veo que estoy ante una inminencia al peligro, entonces mi sistema se activa, reacciona y en ese caso, pues huye. Entonces de ahí donde uno dice, ¿qué pasó? ¿Sí? Y es totalmente automático. Esto, si me entiendes, esta primera parte es la base para entender el trauma. Entender que tenemos un mecanismo instintivo de supervivencia que ante percepciones del mundo exterior tiene la posibilidad de interpretarlo como una amenaza. El problema está en qué es lo que nuestro cerebro interpreta como una amenaza. Y es allí donde viene lo profundo del tema de discusión sobre el trauma. El trauma se concibe entonces como un evento que ha sucedido en mi vida en cualquier instante, porque no es exclusivo de los niños ni alguna etapa de la vida, sino que trasciende a cualquier nivel del desarrollo y a cualquier etapa de la vida. Entonces el trauma es un evento que me ha producido un sobreestímulo en mi sistema nervioso en el cual, como mecanismo de protección, yo instalo un programa automático de defensa que se ancla en mi campo mental. Se ancla en mi campo mental como una manera de protección y entonces lo que sucede es que eso se constituye en algo que llamamos una huella de memoria traumática. Eso lo vivimos, Elena, en un momento en particular, pero ¿dónde viene el asunto y la dificultad? Que nuestra mente inconsciente, porque ahí es donde se aloja el trauma, lo sigue recreando ante cualquier cosa que se le parezca. Y es allí donde hay la gran dificultad. Porque los traumas tienen distintos niveles de intensidad. Hay traumas que se pueden superar solamente con el paso del tiempo o con las circunstancias naturales de la vida. Pero hay otros tipos de trauma que son moderados y agudos que ya requieren una intervención terapéutica para poderlos trascender. El asunto está entonces, Elena, y toda nuestra audiencia que está participando de esta entrevista, que cuando hay un problema y por qué generalmente en terapia nos interesan los traumas agudos o los traumas que fundamentalmente generaron un proceso mental en nuestra infancia, porque los traumas originados en la infancia repercuten notablemente en nuestra vida adulta. Y es por eso la necesariedad de reconocerlos, de identificarlos y de abordarlos. Pero eso, el hecho de que nos interesen los traumas en los primeros 12 años de vida, también tiene un origen y es que nuestra personalidad, que involucra todos los elementos de nuestro carácter, de nuestro comportamiento, de nuestras emociones y de nuestro sistema de creencia, generalmente se forma en esa etapa, en esos primeros 12 años. Por eso todo trauma
de manera moderada o aguda que se haya vivido en esa época, genera una repercusión en nuestra vida adulta. No sé si hasta ahí he sido claro, Elena, o si quieres profundizar sobre algún aspecto. Me parece que sí, que ha sido bastante claro. Tenía una idea de pronto que era, ¿también se aloja a lo mejor una sensación corporal de alguna manera? Esa es una muy buena pregunta y muchas gracias por hacerla. Recordemos que nuestro campo mental genera una reacción que la llamamos reacción psicosomática. ¿Qué es una reacción psicosomática? Que nuestro campo mental tiene la capacidad de repercutir en nuestra estructura fisiológica, en nuestro cuerpo físico, a través de la segregación de neurotransmisores. Y hay un mecanismo que lo vivimos y que es muy importante, y son las emociones que se experimentan en el cuerpo físico. Entonces, claro que sí existe una directa relación entre el trauma y el cuerpo físico, porque cuando yo interpreto una experiencia como amenazante y se activa la huella traumática, la huella de memoria traumática, porque es algo que se activa inconscientemente, pero no necesariamente está sucediendo. Esa es la parte compleja del trauma. Se activa una reacción como si lo estuviera viviendo, pero no necesariamente está ocurriendo, no necesariamente está ocurriendo. Entonces, el cuerpo inmediatamente genera hormonas del estrés, genera cortisol y genera los mecanismos para defenderse de algo como si estuviera sucediendo. Cuando eso es recurrente, entonces genera un deterioro en las estructuras fisiológicas. Ujú, qué interesante esta relación, sí, me parecía interesante. Algo había escuchado sobre esto, pero sí que va quedando bastante claro, es un tema complejo esto del trauma. Entonces también se me viene una pregunta así breve al respecto, que es, lo seguimos repitiendo, lo seguimos repitiendo. Entonces, ¿cómo podemos ver cuáles son aquellas cosas que repetimos, supongo, para ver si tenemos un trauma? O si nos puedes dar alguna clave, Carlos, para que nosotros vayamos siendo conscientes de los traumas que tenemos o de si los tenemos, ¿no? A lo mejor con algunos ejemplos o como consideres. Vale, esa parte está muy chévere porque empezamos ya a meternos en lo más importante de esta entrevista y es, lo primero, si ya entendimos que el trauma es un programa automático de defensa de mi sistema nervioso ante una situación estresora que yo interpreto como peligro, que se instala y que se sigue reproduciendo dependiendo del nivel de intensidad del trauma. Recuerda que hablábamos de 3 niveles de intensidad. Un primer nivel que es leve y generalmente con el tiempo se desactivan, ya dejan de ocurrir. Por ejemplo, una pelea con otra persona nos puede generar unos momentos estresantes que pueden activar un trauma, que pueden instalar un trauma, pero que con el tiempo eso se puede desaparecer, se puede desinstalar, ¿sí? Pero hay otros que son mucho más perdurables en el tiempo y que ya es necesario que existan intervenciones a nivel terapéutico para poderlos abordar. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Cómo puedo yo reconocer que tengo un trauma? Hay dos maneras de indagar. La primera manera de indagar es a nivel fisiológico, es a nivel de cómo me siento, es a nivel de qué experimento en mi cuerpo físico. Pensemos en el caso de las relaciones, que es el tema de interés de esta entrevista, porque es un tema supremamente profundo y mi interés es que cada vez esto se pueda democratizar, que la gente hable con naturalidad de salud mental, que hable de este tipo de temas y que aprenda a entender cómo es que funcionamos y cómo es que operamos. Entonces, cuando yo ante una relación con una persona, empiezo a experimentar internamente malestar, empiezo a tener emociones de desagrado, de miedo, de terror, de rencor o de cualquier naturaleza, eso es un primer indicador que puede haber una posible huella de memoria traumática que esté originando esa reacción física. Es física, Elena, porque la puedo sentir en mi cuerpo, la puedo experimentar. ¿Sí? Cuando sufro episodios de ansiedad porque hablando con alguien se me producen, cuando puedo reconocer emociones que me producen irritabilidad, nerviosismo, ganas de entrar en reactividad,
pérdida de la paz interior, descenso de mi energía a nivel de mi cuerpo físico, esos generalmente son unos primeros indicadores que lo que puede estar ocurriendo es que se esté activando una huella de memoria traumática. Eso a nivel físico. Ahora a nivel mental, ¿cómo lo puedo reconocer? A nivel mental, generalmente requerimos identificar cuál es la parte de nuestra mente que está operando. ¿Estamos operando a nivel consciente o estamos operando a nivel inconsciente? La manera más sencilla de reconocer cuando yo estoy operando a nivel consciente es porque tengo decisión y voluntad sobre mis acciones. En este momento yo, Carlos, estoy hablando desde la fase consciente de mi mente porque tengo total control de mis decisiones y de mis acciones. ¿Cuándo puedo reconocer que estoy actuando desde mi mente inconsciente? Cuando hay reactividad. Y este término es supremamente importante porque la reactividad es una reacción automática que se produce ante lo que me sucede afuera, ante un estímulo externo, ante la palabra de alguien, ante cualquier cosa que suceda afuera de mí. Cuando yo reacciono de manera agresiva, entonces no estoy pasando por el campo de la comprensión de mi mente, sino que estoy actuando desde mi parte más primaria, que es el cerebro emocional y el cerebro reptil. ¿Sí? Entonces, es lo primero que hay que reconocer a nivel psicológico. Tú estás teniendo una discusión con una persona y estás en un modo reactivo, estás en un modo irracional. Generalmente lo reconozco porque hay agresión en cualquiera de sus tres dimensiones, física, verbal o mental. Eso está dando un indicio de que esa persona está bajo un mecanismo inconsciente de defensa y por lo tanto no está usando su parte comprensiva, su parte consciente. Siempre que estemos actuando desde esa inconsciencia, hay con un alto porcentaje de probabilidad una activación de huellas traumáticas. No sé si hasta aquí sea claro, déjame tú saber para mirar si lo debemos profundizar más. Yo siento que está muy claro, además lo explicas de una manera pues meridianamente clara, ¿no? Es muy interesante el tema, como hablábamos, lo de los niveles también me encantó. Si luego quizá hay alguna pregunta, pues ahí puntualizaremos. Pero ahora sí quiero que profundicemos un poquito más, así como última pregunta, si te parece bien, Carlos, en el tema de la activación de traumas en las relaciones. Incluso puedes poner algunos ejemplos, si te parece, Ok. para que lo vayamos comprendiendo. Bueno, entonces ya vuelvo sobre el trauma, voy a entrar un poquito a hacer un preámbulo sobre las relaciones. Las relaciones son la forma social más compleja que tenemos los seres humanos de vivir. Porque de entrada, por ser mamíferos, somos una especie que para sobrevivir necesita estar en manada. Esa es una característica biológica de nuestra especie. Nosotros los seres humanos somos la única especie que está dotada del lenguaje. Eso es lo que nos pone en la escala superior de la evolución. Pero las maneras como nos relacionamos con los demás es a través de crear vínculos. Esos vínculos son de distintos tipos. Generalmente tenemos una relación primaria, que es la relación que tenemos con nuestros padres, con papá y mamá. Yo la llamo relación primaria. Hay una relación que es secundaria, ya son las relaciones elegidas, porque la relación con nuestros padres no es elegida, ¿sí? La relación con nuestra pareja, por ejemplo, es una relación elegida. Todas las personas diariamente eligen o no estar en pareja. Estar en pareja es una decisión voluntaria de ambas partes en la relación. ¿Por qué la relación de pareja es tan compleja? ¿Y por qué se torna tan compleja? Primero, porque hay un conflicto cognitivo en mi mente. ¿Cómo yo puedo elegir a alguien con quien tengo conflictos? ¿Sí? Empieza ahí un conflicto cognitivo entre las dos cuestiones. Si yo estoy con alguien es porque yo elijo a esa persona, pero ¿cómo elijo a una persona con la que tengo conflictos? Es un conflicto cognitivo que se produce a nivel inconsciente. Es una complejidad el tema de las relaciones y no lo hablamos, no lo alcanzamos a hablar en media hora, pero estoy diciendo esto es para que puedan ver la relación con el trauma.
Entonces, yo puedo hablar de relaciones desde una multiplicidad de dimensiones. Puedo hablar de la relación padres, la relación con los padres, puedo hablar de la relación con los hijos, puedo hablar de la relación de pareja, que es en la que me voy a enfocar y voy a dar ejemplos. Puedo hablar de la relación con mis jefes o empleados, dependiendo de cómo yo desenvuelva mi función, o puedo hablar de una relación con la sociedad. Y cada una de esas dimensiones tiene sus distintos niveles de complejidad. Vámonos a la pareja, que es una de las más interesantes y generalmente es la que más nos llama la atención porque es la que más nos genera resistencia y conflicto. Entonces, yo estoy en pareja con una persona que voluntariamente yo decido estar con ella y esa persona de manera voluntaria elige estar conmigo. Supongamos que esa relación entra en una etapa de convivencia. Entonces, en esa etapa de convivencia, entramos con algo que desde la psicología es muy importante estudiar y es el hecho de la eh, dificultad que tenemos para establecer acuerdos y para tener compatibilidades frente a nuestros puntos de vista. Una relación de pareja, Elena, generalmente uno dice que es de dos, pero realmente una relación de pareja es de cuatro. ¿Por qué de cuatro? Porque no solamente está mi personalidad desde la estructura de mis valores y la personalidad de la estructura de los valores de la otra persona, sino que hay dos elementos fundamentales que son el ego. El ego como una parte de mi personalidad donde se alojan todas mis limitaciones mentales y donde se alojan mis traumas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo estoy en pareja y cuando estoy en una relación, ambos nos recreamos, porque eso es lo que hace la pareja. Es una persona que recrea una multiplicidad de experiencias. Y esas experiencias que recrea la pareja no son solamente experiencias satisfactorias, sino que son también experiencias insatisfactorias, porque la otra persona está poniendo de manifiesto, poner frente a mí mis limitaciones y mis traumas. Entonces, ¿cuál es el papel del trauma en las relaciones? El papel del trauma es que ante cualquier incompatibilidad que yo tenga con mi pareja, el trauma es el instrumento que me da la evolución para mostrarme un conflicto. Cuando en una relación de pareja no hay conciencia de ello, entonces no se tiene claridad por qué yo con mi pareja reacciono de esta manera y, por ejemplo, con un amigo, con un empleado o con mi padre o madre no reacciono así. ¿Por qué tiene la particularidad que con mi pareja yo tengo la tendencia a tener cierto tipo de comportamientos? Si entendieron la primera parte del conflicto cognitivo, entonces ahora esto hace un poco más de sentido porque la pareja es por excelencia el escenario para recrear las huellas traumáticas de memoria. Un ejemplo sencillísimo es el tema de cómo la pareja recrea las inseguridades internas que tiene una persona. Hablemos de un caso que generalmente causa mucha dificultad en las parejas y es el tema de la confianza. Cuando en una relación de pareja no hay una confianza total sobre el otro, eso se presta a grandes desacuerdos e incompatibilidades en varios escenarios. Uno de ellos son la infidelidad o la dependencia emocional o la necesidad de poder estar controlando a la otra persona. Eso yo lo defino como una necesidad de posesión. Interpretamos a la pareja como una propiedad. Interpretamos a la pareja como alguien que me pertenece y que por lo tanto debe ajustarse a mis ideales y que esa persona debe actuar en consonancia con mis expectativas. Entonces, cuando yo tengo, porque la inseguridad está originada por traumas, está originada por traumas y generalmente son traumas de la infancia. Entonces, una persona que es posesiva, como dice una canción de salsa que dice posesiva y asfixiante y ni siquiera es buena amante. Bueno, la posesividad es una limitación mental originada en traumas de la infancia. Y entonces esa posesividad tiene un origen en una inseguridad por necesidades no cubiertas en la infancia.
Recordemos ahí, Elena, que es súper clave que todas las personas entiendan que la primera forma de amar que nosotros aprendimos es el amor con papá y el amor con mamá. Por eso es tan importante entenderlo. Hay gente que dice, pero yo qué tengo que ver con la relación con mi papá, que eso sucedió hace tantos años, eso que tiene que ver hoy en día conmigo. Tiene mucho que ver porque fue tu primer modelo de amor. Y al ser tu primer modelo de amor, necesitas resignificar lo que es el amor para ti. Porque si yo de niño tuve carencias emocionales porque no me prestaron atención, porque no me demostraron afecto, porque todo el tiempo hubo agresión sobre mí o violencia. Estoy hablando de lo que es lo más común en las personas, ¿sí? Hay otros tipos más complejos, como los abusos sexuales, como la violencia física, como el abandono, esas personas que ni siquiera conocieron a su papá o a su mamá, pues esos son casos mucho más agudos, les digo yo. No graves porque tienen solución, pero digo agudos porque son más intensos y requieren un abordaje diferente. Pero la media poblacional sufre de inseguridad y esa inseguridad tiene orígenes traumáticos por situaciones que han vivido con sus padres en los primeros 12 años de vida. Entonces, cuando digo que es importante conocer el papel del trauma en las relaciones, lo que quiero decir es que es necesario que tú aprendas a reconocer cómo reaccionas con tu pareja ante los desacuerdos, porque la manera como tú reaccionas con tu pareja ante los desacuerdos te da el primer indicador de dónde están originadas tus limitaciones. Y eso es un ejercicio maravilloso que hacemos en terapia, porque ahí empezamos entonces a identificar cuáles son esos sentimientos, esas emociones recurrentes que vives en pareja y cómo su origen puede darnos cuenta de qué tipo de trauma es el que la persona está viviendo. Entonces, volviendo al ejemplo para cerrar y darte la palabra, entonces el tema de si en relación de pareja yo tengo una inseguridad interna y eso fractura evidentemente la confianza en mi relación y puede generar celos, posesividad, necesidad de aprobación, de que si tú no me dices que me amas, entonces yo me siento mal, de que si tú todo el tiempo no estás reforzando con palabras o con acciones el amor que sientes por mí, entonces yo no lo interpreto así. Esa inseguridad originada claramente está desde un origen traumático. Ese es como un ejemplo muy general y pongo el ejemplo de la inseguridad, Elena, porque es tan recurrente en terapia. Es tan recurrente, pero la mayoría de personas no somos conscientes de eso. Incluso nosotros, los mismos terapeutas, nos trabajamos también en ese aspecto de la inseguridad y de poder identificar huellas de memoria de origen traumático. Ujú. Muchísimas gracias, Carlos, porque creo que de verdad lo explicas de una manera muy gráfica y bueno, muy útil esta información. Por supuesto que los terapeutas también creo que tienen trabajo, ¿no? Porque es básico, por Así lo es, menos para todos mí. estamos en terapia. Por lo menos para mí, siempre que voy a una persona o siempre que veo a un terapeuta, me gustaría, si necesitase terapia, que esa persona estuviese trabajada. Es muy importante. Así que gracias por esa aportación. Y sabes qué es lo chévere de eso y es desmitificar la terapia, Elena, porque venimos de una cultura, creo que la europea es muy similar a la latina en ese aspecto, de creer que la terapia solamente la necesita la persona que catalogamos como que está dañada o que está loca. Y eso es un tabú que hay que tumbar y hay que desmitificar la terapia. La terapia es una herramienta, yo la llamo de higiene mental. Es una terapia de higiene mental, así como yo voy al gimnasio, así como me alimento de una manera balanceada, ¿cómo alimento la mente? La terapia es un recurso extraordinario para eso. Yo soy evidencia de ello y lo llevo viviendo muchos años con personas con las que trabajo y puede ver uno la maravilla de cómo pueden transformar su personalidad. Ujú. Así yo lo veo también. Así que gracias de nuevo por la aclaración. Y bueno, antes de pasar a las preguntas del público, yo voy a recordar que las redes sociales de Carlos estarán bajo la descripción del vídeo de YouTube, ahí podéis encontrarle. Y también, si nos puedes hablar un poquito de tu curso, si aparte nos quieres decir alguna de las redes donde más vas a Sí, estar o algo así. bueno, yo te cuento ahí hay algo es súper rápido. Yo vengo migrando de la presencialidad
a las plataformas digitales. En este momento estoy rodeado de unos asesores que me están apoyando para hacer ya un lanzamiento de marca. Por lo tanto, en este momento las redes pues apenas están en construcción, pero ya de entrada pueden seguirme porque ahí vamos a ofertar los cursos y toda la información que se viene para migrar a estas plataformas digitales y poder, desde mi intención y desde mi gran propósito como profesional, democratizar la salud mental. Es uno de mis más grandes propósitos y que todo el mundo aprenda a tener acceso a herramientas y recursos para el beneficio de su salud mental. Entonces son redes en construcción, pero que ya de entrada empiezan a funcionar. Ahí está el Instagram abajo, Jaramillo Coach. También la página web estará ya lista en alrededor de 15 días y por ahí estaré compartiendo información del curso que te voy a hablar a continuación. Ujú. Muchísimas gracias. ¿Quieres decirnos algo del curso entonces o...? Sí, Ok. bueno, entonces esta apertura o este abrebocas del que yo les he hablado hoy, de la necesidad de que todas las personas, independientemente de lo que estén viviendo en sus relaciones, aprendan a reconocer, venga, yo tengo traumas agudos o moderados que debo abordar. Para eso se necesita un acompañamiento. Eso no se puede identificar solamente porque sí, sino que requiere un abordaje terapéutico. Entonces, he diseñado un curso, ya he tenido la posibilidad de hacerlo en 2 versiones. Esta va a ser la tercera versión y que nos ha permitido reestructurarlo y reevaluarlo, que se llama El trauma y las relaciones de pareja. Este es un curso que va a ser digital y en el curso abordaremos 4 partes fundamentales. En la primera parte fundamental vamos a hablar de manera profunda y detallada sobre develar los misterios del trauma psicológico en la mente humana. Hoy yo te he dado un bosquejo de lo que es, pero en el curso lo entramos con detalle, con profundidad y de una manera muy pedagógica y muy amena para que todas las personas lo puedan entender. No tienen que tener absolutamente ningún tipo de formación inicial en psicología para poderlo entender. Ese es mi trabajo como terapeuta, de poderlo poner en un lenguaje sencillo. La segunda parte del curso es cómo el trauma deteriora nuestras relaciones. Para eso vamos a ver que hay diferentes tipos de trauma. Generalmente en eso no hay consenso entre entre las diferentes corrientes psicológicas. Algunos hablan de 8, otros hablan de 10. El número no importa. Lo que yo me voy a centrar allí en esa parte es cuáles son los tipos de trauma más comunes que experimentamos en la relación de pareja y cómo esos distintos tipos de trauma que experimentamos en la relación de pareja nos condicionan a hacernos correspondientes con un tipo particular de pareja. ¿Sabías, Elena, que la pareja que yo tengo está condicionada de alguna manera al tipo de personalidad y de traumas que yo tengo en mi mente? Porque eso es lo que nos hace afines. Entonces, entender eso será súper clave. Y para las personas que no tienen pareja, también es un aspecto fundamental, porque parte de no tener pareja de alguna manera está originado en unos niveles de inseguridad que hay que indagar. Bien sea, y ahí es súper claro decir eso porque no lo voy a generalizar, pero no estar en pareja también requiere un abordaje psicológico. Voy a avanzar muy rápido en unos segundos. La tercera parte son, ok, bueno, en una frase sí, la tercera y última parte es ya técnicas de destraumatización desde las distintas corrientes terapéuticas que hay. Voy a hablar de las técnicas que hay en terapia para destraumatización y para abordaje de relaciones armónicas. Entonces, pues allí les compartiré la información en mis redes. Ok, perfecto. Ok, ahora estamos ya en tiempo de preguntas desde hace unos minutitos, así que vamos Ok. allá. Bueno, pues primero de nada, para usuarios de YouTube, recordar que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, la primera pregunta nos la hace María Mary desde YouTube y nos dice: ¿cómo sano y me libero de narcisos y manipuladores? Bueno, para responder esa pregunta, pues es necesario
indagar sobre la condición particular de esta persona, ¿no? Pero generalmente el narcisismo como una conducta que hay que mirar hasta qué punto es patológica, está originada por una persona que tiene un bajo nivel de merecimiento y por eso genera esa correspondencia con la pareja. Entonces, cómo lo resignifica? La manera de resignificarlo consiste en que pueda identificar si tiene huellas de memoria traumática de manera moderada que se hayan producido con la relación con el padre. Y para eso, pues en el taller abordaremos esos distintos arquetipos de pareja, donde una de ellas es las personas que tienen este arquetipo psicológico y las diferentes técnicas que sugerimos para poderlo abordar y trabajar. Ujú. Muchísimas gracias. Tenemos alguna pregunta más. La próxima nos la hace Teresa Ayora Murillo desde Facebook y nos dice, pregunta desde Ecuador, ¿cómo sanar un trauma con la relación con mamá? Yo no crecí con ella, nos dice, me regaló a la abuela cuando tenía 1 año. Ahora solo le tengo miedo al divorcio y quiero hacer un nuevo compromiso. Ella me juzga, me trata de perra y lo otro es que atraigo parejas de lejos y también abandonados de niños. Ahí hay un trauma clarísimo, es un trauma de abandono. Y el trauma de abandono es un trauma que mina profundamente la autoestima y generalmente hace que la persona tenga una dependencia emocional que ante cualquier persona que le dé una muestra de cariño, entonces se aferra y genera una gran dependencia emocional. Ahí hay técnicas para eso, una de ellas es la EMDR, o hay otras también herramientas como mindfulness, pero principalmente la terapia cognitivo-conductual es súper importante para poder hacer el abordaje, porque si esa persona no reconoce primero el origen de ese abandono y de esa huella de abandono que tiene, las técnicas complementarias de las que acabo de hablar no van a producir el mismo efecto que primero hacer un origen inicial. Y también la hipnosis clínica puede ser una herramienta potente para ella. Uh-huh. Muchísimas gracias. Vamos a otra pregunta. Nos la hace Manola Medina. Le mando un gran abrazo, que es una gran espectadora nuestra, y nos dice desde YouTube, pregunta desde México. Al morir papá muy joven y creciste sin él, ¿ok? Si papá murió muy joven y creciste sin él, ¿qué trauma te puede provocar esta ausencia? La relación con el padre es súper clave en la pareja. Entonces, cuando no ha habido relación con el papá, bien sea porque no lo tiene o porque lo perdió y tiene inconscientemente instalada esa huella de memoria de pérdida con el padre, eso genera una complejidad en la manera como nos relacionamos en la pareja. Esa es una implicación súper identificada que está allí con las personas que no han tenido un modelo paterno en la crianza, porque el modelo paterno es el que en gran medida origina la seguridad que la persona proyecta en los escenarios de su vida. Entonces, el padre da ese gran aporte en términos de construcción psicológica, como lo de la seguridad interior, y cuando se carece de él, pues eso genera una dificultad en las relaciones de pareja. La misma sugerencia que a la persona anterior, el abordaje tiene que ser inicialmente introspección y indagación para identificar las repercusiones que eso ha tenido en la vida. ¿Sabes qué es lo que pasa, Elena? Que no podemos generalizar porque cada caso es particular. No hay una receta estándar para todas las personas. Claro, muchísimas gracias de todas maneras. Cuando nos cuentan así un poquito, nos va a dar tiempo a otra pregunta. Viene a través de Twitch esta vez y nos la hace Lorena desde España. Nos cuenta un poco su situación también, quizá le podamos decir algo. Y nos dice, Carlos, yo fui maltratada de pequeña psicológica y físicamente. Y siento que cuando alguien me habla mal o me siento herida, no puedo evitar reaccionar y defenderme. ¿Qué solución puede tener esto? ¿Qué pasa si me pasa con todo el mundo? Incluso con quien no tengo confianza. ¿Cómo gestionarlo? Mira que esta persona ya ha hecho un primer paso que es súper clave y es que está identificando el origen de su reactividad. Y el origen de la reactividad que tiene ahora de adulta está en una huella por violencia física. Es una huella de memoria traumática profunda. Cuando hay violencia física, se minan tres elementos fundamentales en la niñez: la confianza, el merecimiento y la suficiencia. Entonces, ese es el indicador que está generando que ella tenga relaciones desarmónicas en este momento. Ya con esa identificación inicial,
se puede empezar a trabajar a través de terapia cómo resignificar sus relaciones en el presente. Eso es lo bonito de la terapia, que es que resignifico en el presente lo del pasado para cambiar el comportamiento. Pero ya desde ese paso te ayudo a identificar los tres elementos que están generando que tengas esa desarmonía en la relación. Muchísimas gracias porque fuiste muy específico también respondiendo esa pregunta, ¿no? Que es verdad que cuando nos cuentan un poquito así y lo tienen un poco visto, es interesante, Carlos. Así que bueno, yo agradecerte que hayas venido aquí a poner sobre la mesa este tema tan importante, del que por lo menos hasta donde yo sé no se sabe tanto, no se habla tanto, no se saben, por ejemplo, los niveles o el tipo de cositas que nos has compartido. De verdad me parece que eres un comunicador excelente y para este tema es muy importante, ¿no? Porque es un gran desconocido y es algo profundo. Así que de verdad ha sido un placer compartir esta entrevista contigo. A mí estos temas me encantan además, así que te mando un abrazo enorme de parte de todo el equipo también y te voy a dar paso, Carlos, para que tú puedas también despedirte de nosotros y de la audiencia. Bueno, Elena, pues muchas gracias a Mindalia. Yo los sigo desde hace muchos años, me parece que hacen un trabajo maravilloso y les agradezco profundamente por ese propósito tan lindo. Me siento privilegiado de poder ser hoy un entrevistado en Mindalia. Muchas gracias a toda la audiencia y los invito a que me sigan en las redes y también les quiero dar un regalo y es que el próximo 25 de junio a las 2 horas de Colombia voy a tener un live abierto sobre dependencia emocional. ¿Por qué sufro en pareja? Uno de los elementos fundamentales para la comprensión del trauma. Entonces los invito a que me sigan y por allí van a tener la oportunidad de acceder a ese regalo para toda la audiencia que hoy se conectó. Muchísimas gracias. Bueno, pues como él comentaba, podéis pasaros por sus redes a la audiencia que se conectó y por supuesto a las personas que lo vayan viendo en diferido. Así que nada, os invito de nuevo a compartir esta información para que se expanda, porque bueno, como antes decía, Carlos ha sido un libro abierto en este tema tan interesante y que toca a tantas personas casi sin saberlo, ¿no? Por el tema de que tiene diferentes niveles, como bien explicaba él. Así que bueno, os invito también a compartirlo, como decía, como más os apetezca, personas a las que les pueda resonar, pero también, ¿por qué no?, en vuestras redes sociales. También sabéis que podéis suscribiros a nuestros canales. ¿Para qué? Pues para no perderos ni uno de nuestros directos, ya que además el algoritmo selecciona aquellos temas que más os van interesando y los registra. Así que haced uso, ¿no?, de esta herramienta tan benéfica en este sentido. Bueno, también podéis, por supuesto, darle a me gusta, dejarnos un comentario de energía positiva, que siempre es muy bonito recibirlo. Así que con esto me despido, os mando un abrazo enorme y nos vemos.